hubo un caso muy famoso aquí en Venezuela, para comentárselos antes de ir a la pausa musical, el caso de Vargas, cuando hubo el tema de la vaguada y de la tragedia de Vargas, por decreto presidencial se dio adopciones inmediatas, sin colocación ni nada, a niños que supuestamente habían perdido sus familias, y luego empezaron a revertirse esos procesos porque sencillamente no había seguido rigurosamente el tema del procedimiento que establece la ley, que así exista un tema de una tragedia, tú no puedes hacer eso mientras no conozcas el entorno, porque puede ser ese niño dejado con un familiar, es lo que corresponde en la ley. Entonces no se indagó mucho, sino que se colocó muchachos, pero por decretos expeditos de adopción, y eso trajo muchísimos problemas en la posterioridad, porque luego arrancados niños de senos donde la gente ya tenía ese vínculo que dicen ustedes que pues es difícil de quitar así de raíz, ¿no? Entonces, no hay un examen ni genético, okay, pero sí hay un perfil del cual se cumple por parte de los psicólogos, que descarta ciertas cosas. No te puedo decir que el 100% es seguro de lo que claro, sale ahí, porque sería mentir, claro, pero sí se busca. Bueno, hay ya cosas más especializadas como Cuida, que es un test especial para el cuidado alternativo en familia. Entonces estamos asesorados con RELAF, con algunas organizaciones internacionales que nos han capacitado. Ajá, yo he escuchado esa organización. Sí, por ejemplo, RELAF, Lifeline, hay organizaciones internacionales que nos han capacitado a los psicólogos, a los trabajadores sociales, para que seamos lo más expeditos posible. Porque es que, como lo dijimos al comienzo, este tema de la adopción es mundial, es internacional, y en prácticamente todas las legislaciones está descrito de la misma manera. Los pasos, el tema del estudio que se hace socioeconómico, y no solo el tema de que, porque no solo tiene el derecho las personas que puedan tener un poder adquisitivo X, sino de cómo compartirlo, ¿no? Sí, cómo desean compartirlo. Sabes que aquí en Barquisimeto hay una particularidad. Cuando yo fui a Caracas a ver la experiencia, había gente que económicamente estaba muy bien, y lo puedo decir con libertad, muy bien económicamente, y la gente estaba haciendo los procedimientos, y resulta que hay niños que vinieron con situaciones de salud y las podían resolver de una vez. En el estado Lara no ha sido así. En el estado Lara ha sido gente común, así como usted, como más yo, interesada, que lo que tenemos es un corazón para ayudar. Lo que realizaron fue ir a casas de abrigo. Entonces fue una experiencia increíble, porque yo la acompañé. Yo soy de esas mamás que de pronto tiene poco tiempo, pero quiero hacerlo de calidad. Entonces para esos momentos yo no iba a trabajar, sino que ayudaba a Daniela en su proceso de graduación. Y fuimos a esas medidas de abrigo a una casa que está aquí, se llama Chiquilladas. Ajá. Y vimos casos de niños abandonados por múltiples circunstancias, que yo le decía a Daniela, no te quedes con la experiencia, porque ella salió choqueada de ahí. De hecho, me di cuenta en ese momento que nunca le había hablado a mi hija de esas cosas, y ella no entendía cómo había una niña que no cumplía 2 años todavía y que la mamá la había dejado ahí. Entonces ella me decía, pero mamá, pero explícame, o sea, ¿cómo? No entiendo. O sea, ella fue un día y le dejó a la niña, o sea, ella eso no le entraba en su cabeza, porque tienen vivencias diferentes, tienen experiencias diferentes de vida. Y ahí fue el momento donde me tocó decirle, Dani, mira, existen padres que pronto por diversas circunstancias, no sabemos, el caso de esta niña creo que era una niña teniendo una niña. Dios diseñó el cerebro de manera que se puede reacomodar, por decirlo de alguna forma, que la gente pueda entender en casa. El cerebro es plástico, pues se mueve. Y lo que es complejo, lo que es un trauma complejo de desarrollo, que va a ocasionar situaciones difíciles, entrando en una interacción sana, en un contexto sano, en relaciones que sean buenas, con papás que estén entrenados para el apego y todo eso se va a superar. Hay cosas que pueden quedar, pero al igual que yo con mis hijos biológicos tengo que trabajar. Si tienes un hijo de corazón, si tienes una colocación familiar, tienes que trabajar y tratar de hacer todo lo que está a tu alcance para revertir esas cosas. Lo que sí queremos es que hayan familias, sobre todo de abrigo, porque yo te decía en el tiempo de la música que hay varias formas de hacerlo. Y una forma que queremos incentivar mucho es familias de abrigo.
Las familias de abrigo es una familia que duraría 30, 60, Sí, es máximo mucho más 90 días. fácil el acceso a este tema. Y lo que esa familia necesita es tener cierto andamiaje para poder asumir ese niño por poco tiempo. ¿Por qué te digo que es muy necesario? Porque un niño cuando llega a una institución que está institucionalizado se hace invisible muchas veces. Y se nos hace visible nuevamente a los 18 años. Porque tiene comida, tiene estudio y tiene cama. Está bien, aparentemente. Pero no tiene lo que es una familia. Cuando cumple 18 años la entidad no lo puede tener. Se convierte entonces en un problema para la sociedad o se convierte en una deuda social de parte de nosotros que no hicimos nada. Y lo que ese niño siente, cómo crece, cómo... Y hay chamos o chamas, por decirlo de alguna forma así muy larense, que tienen 14 años, 12 años, 10 años institucionalizados. ¿Tú sabes lo que es que tú puedas decir, mira, yo llegué aquí a los 4 años y tengo 14? Tengo 10 años aquí y no hemos podido avanzar en lo que sería un derecho fundamental, que es el derecho a vivir en familia. Este tipo de colocaciones necesitas una fundación que te ayude, que te lleve, que te porque acompañe. es mucho, exacto, que te acompañe, porque es mucho más difícil hacerlo solo. Pero también el Estado tiene una gran responsabilidad de ser vigilante, de ser el que te haga las visitas periódicas, porque además así está establecido en la ley, y sabemos que en la práctica no sucede. Se le dijo que era adoptada a los 16 años. Ha sido un shock para la niña ya adolescente que están tratando psicológicamente incluso, ¿no? ¿Cuál es la edad conveniente para decirle adoptado su condición? Para un niño pequeño hay varias formas de hacerlo. A través de historias se construyen cuentos. Pero lo mejor es que él entienda que él tiene 2 mamás, que Dios permitió que él estuviese ahí y que desde la edad que él tenga ya comprensión, tú vayas introduciendo ciertos elementos. Porque un niño de 4 años no va a entender que es adoptado o no. Pero si tú le dices, mira, tienes 2 familias, podemos escribir un cuento donde está esta familia, es la manera. ¿Qué no debes hacer? Mentir. Porque en cualquier momento esa verdad se va a descubrir. Esa muchacha de 16 años venía con unas expectativas. Si le hubiésemos dicho a los 5 años eso, ya estuviese superado. Ahora a los 16 sus papás son muy girosos. Y se comienzan entonces a estructurar ciertas Pero qué cosas. difícil, ¿no? Es muy difícil porque es una necesidad. Y si alguien que nos escucha quiere indagar en esto, puede ver una película que se llama De Vuelta a Casa o León. Se los recomiendo. Sí, yo la Mira, vi. Ay, la necesidad de todo niño de saber dónde está su origen. De corazón. Ok. ¿Qué edad tiene la niña de usted? 5 años. 5 añitos. Sí. Entonces, cuando le decimos así, ya le damos a entender que no somos su papá y mamá de biológico, pues. Pero ella lo ha entendido. ¿Ella ha entendido con 5 años, entiende? Mucho, mucho. Aunque uno no lo crea y uno puede decir, no, es un chamito, está chiquito, es fácil, es moldeable. Sí es moldeable, pero ellos saben que nosotros no somos papá y mamá. A medida que estamos apoyados por la fundación y tenemos el apoyo de ellos, es seguir buscando, indagando y nosotros irnos preparando para enfrentar ese tipo de situaciones que tú vienes hablando. Porque un día la niña me va a decir, bueno, ¿de dónde vengo yo? ¿Quién soy yo? ¿De dónde nací? ¿Quién es mi mamá? Y hay que saberle darle respuesta. Porque ahorita a lo mejor no lo pregunta. Porque por X motivo, por bloqueo, por su historia de vida, por edad, por lo que sea, pero en algún momento lo va a preguntar. Sin embargo, ya sabemos que según la legislación venezolana tenemos que ir paso a paso, primero con una colocación, incluso hay casos en donde se da una medida de abrigo, una colocación familiar y luego poder, luego de esos 2 años que pasan de supervisión, como debería ser, tanto del Estado como de la fundación que te acompaña, viene el tema de la adopción en todo su proceso judicial, porque es un proceso judicial y tienen que tenerlo así en cuenta. Cuéntame, Abisai, ¿qué son esos elementos que hay que estudiar también? Mira, para mí en primer lugar la motivación. Necesitamos que alguien sepa cuál es la motivación que tiene frente a lo que va a asumir. Si no logra tener claro eso y su motivación es incorrecta, nunca va a satisfacer la necesidad que tiene. Claro. Entonces ponte tú, mucha gente llega, así como el de Maro y su esposa, con la necesidad de ejercer la maternidad, paternidad, y eso es legítimo. En segundo lugar, tendríamos que ver si hay la posibilidad de hacerlo. Porque sabes que hay gente que viene y dice, mira, yo quiero hacerlo y de verdad me gustaría, y cuando tú le preguntas, mira, ¿y cuáles son tus proyectos? Bueno, yo quiero en 6 meses irme del país.
Bueno, tú calificas para ser una familia de abrigo porque pudiese tener 2 meses, 3 meses y te vas. Y por último, si me preguntarían cuáles son los pros y los contras, los pros son muchos. ¿Cuál sería el contra? Que vas a perder cierta libertad, sí, así como lo hacemos los papás cuando somos primerizos a recibir un chamo, se nos acaban ciertos privilegios. Pero yo veo que hay más cosas positivas ahí. Conociendo el proceso de la mano de ustedes y se van dando cuenta de que tienen que aportar mucho más de lo que pensaron que debían aportar. Y pueden y ahí van ubicarse donde apoyar, porque era lo que te decía, van a haber familias de abrigo, van a haber familias solidarias. ¿Para qué soy yo? ¿Para qué tengo? Exacto, idoneidad, ¿para qué tengo? O sea, no me sirve esto porque no es no es el norte que ando persiguiendo, porque por ejemplo yo creo que la mayoría de las personas buenas de esta sociedad podrían prestarse para una medida de abrigo, que es la que requiere menos tiempo, donde tú estás sencillamente ayudando en un determinado momento a cubrir una situación. Más que cuando hay cosas que uno desconoce y siempre tú estás hablando, ustedes como pareja, como matrimonio hablan, y yo ya me estoy ubicando en dónde puede uno aportar o ayudar sobre alguna cosa, y creo que eso le debe pasar a la mayoría de los oyentes, y es que no todo el mundo tiene la misma manera de ayudar. ¿Y cuántas cosas, Erimar, te decían a ti cuando hiciste público el deseo de tener eso, de adoptar, de ser primero colocación familiar y luego convertirte en una madre, ¿no? Bueno, a través de este procedimiento. De verdad ha sido beneficioso. Creo que en ese particular hemos sido bendecidos, y en mi parte personal, ya que en mi familia ahí tengo familiares que vienen de adopción, y para nosotros no ha sido un tema desconocido. Y ¿no has escuchado mucho cómo se te ocurre? Siempre va a haber alguien que te va a decir, ¿por qué lo vas a hacer? Eso es un riesgo, tú no sabes de dónde viene ese niño, y sobre todo cuando uno dice, no, mire, es una niña de 5 años, la gente te dice, ¿por qué no un bebé? Por lo menos esa fue la reacción de mi papá cuando se lo comenté. Me dice, ¿por qué no un bebé que tú lo puedes criar a tu manera? Y yo le dije, bueno, Dios me dispuso que fuese ella y yo lo acepté así. Otra, lo conversábamos en estos días y también lo veíamos en los entrenamientos que nos dan, que también uno tiene que ver más allá. Sí, chévere, es un bebé y lo amoldo a mi estilo de vida, crianza. Pero también es ver, estoy yo ahorita en la capacidad de poder asumir a un bebé, con todo lo que demanda tener un bebé. Exacto. Aun cuando no lo tenga en el vientre, igual demanda, claro, trasnocho, mucho más. Entonces, yo creo que también eso hay que tomarlo en cuenta en la etapa de lo que voy a decir. No debemos tener miedo. Es una situación que debemos afrontar, y lamentablemente en Venezuela hay un alto número de niños en situación de abandono, en albergues, que están esperando por nosotros. Muchas veces nuestro temor lo genera la misma sociedad, nuestro mismo entorno. Pero ya después que tomamos esta decisión y vemos el cambio que vamos a vivir nosotros como matrimonio y el cambio que le vamos a dar al niño, mira, vale la pena. Yo al principio, como te dije hace ratico, tenía mucho temor, mucho. Y yo le decía a ella en varias oportunidades, yo como que voy a tirar la toalla, porque de verdad tiene mucho temor. Sí. Pero entendí que si Dios, que ya tiene nuestra vida y nuestra historia de vida escrita, nos puso en esto, entonces entendí que tengo que continuar en esto y aceptar su voluntad y no tenerle miedo a mi entorno o a mis personas o a las personas que están a mi alrededor, sino que más bien demostrarle a las personas que tengo a mi alrededor que sí se puede. Que sí puedes hacerlo, así es.